¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti. Es mentira. Tu concepto de cómo es la realidad, la vida, la muerte, te dirán que lo es. Pero ¿cómo luchar con lo enteramente inmensurable e irreal que te domina? Que sientes, escuchas y observas. La mentira y tu miedo primigenio a la muerte se esfuma mientras te pierdes en el caos de un terror inimaginable, donde lo cotidiano se vuelve entrañable. La muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Un cachorro en el sótano. Mami me dijo que nunca fuera al sótano, pero quería ver qué estaba haciendo ese ruido. Parecía un cachorro y quería verlo, así que abrí la puerta del sótano y bajé de puntillas. No vi ningún cachorro. Mamá me sacó del sótano y me gritó. Mami nunca me había gritado antes y me puso triste y lloré. Entonces mami me dijo que nunca más volviera al sótano y me dio una galleta. Eso me hizo sentir mejor, así que no le pregunté por qué el niño del sótano estaba haciendo ruidos como un cachorro o por qué no tenía manos ni pies. Lecciones nocturnas. Cuando mi hija tenía 2 años, la encontré girando tubos de toallas de papel atados con una cuerda en el aire. Le pregunté qué estaba haciendo. Ella dijo que estaba practicando con sus chacos. Estaba muy confundido ya que ella no tendría forma de saber qué eran. Le pregunté qué quería decir y me dijo que Adam le había dicho cómo hacerlos y le mostraba cada noche cómo usarlos. Continuó diciendo que Adam le dijo que practicara porque es posible que algún día necesite saber cómo defenderme. Me asustaba un poco, pero le pregunté cómo era Adam. Dijo que era alto, rubio y de ojos azules. Ella dijo: Mami, tú sabes cómo se ve, tú lo conoces. Murió de un dolor de cabeza. Tuve que salir de la habitación. Verás, 4 meses antes de que ella naciera, mi amigo alto, rubio, de ojos azules y profesional de las artes marciales, había muerto de un aneurisma cerebral a la edad de 27 años. No ha vuelto a hablar de él desde entonces, así que no estoy seguro si la asusté con mi reacción o si había completado sus lecciones. La silla mecedora de mamá. Cuando mi hermana Betsy y yo éramos niños, nuestra familia vivió durante un tiempo en una encantadora casa de campo antigua. Nos encantó explorar sus rincones polvorientos y treparnos al manzano del patio trasero. Pero nuestra cosa favorita era el fantasma. La llamábamos Madre, porque parecía muy amable y cariñosa. Algunas mañanas, Betsy y yo nos despertábamos y en cada una de nuestras mesitas de noche encontrábamos una taza que no había estado allí la noche anterior. Madre las había dejado allí, preocupada de que tuviéramos sed durante la noche. Ella solo quería cuidar de nosotros. Entre los muebles originales de las casas había una silla de madera antigua que guardamos contra la pared más alejada de la sala. Cada vez que estábamos mirando televisión o jugando, mamá movía esa silla hacia adelante, al otro lado de la habitación, hacia nosotros. A veces se las arreglaba para moverla hasta el centro de la habitación. Siempre nos entristecía volver a ponerlo contra la pared. Mamá solo quería estar cerca de nosotros. Años más tarde, mucho después de que nos mudáramos, encontré un viejo artículo en un periódico sobre la ocupante original de la granja, una viuda.
había asesinado a sus 2 hijos, dándoles a cada uno una taza de leche envenenada antes de acostarse. Luego se ahorcó. El artículo incluía una foto de la sala de la casa de campo, con el cuerpo de una mujer colgando de una viga. Debajo de ella, derribada, estaba esa vieja silla de madera, colocada exactamente en el centro de la habitación. ¿Comenzó a hacer algo de frío o soy solo yo? Celular extraviado. Anoche, un amigo me sacó de la casa para ver el acto de apertura en la noche de música de un bar local. Después de unos tragos me di cuenta de que mi teléfono no estaba en mi bolsillo. Revisé la mesa en la que estábamos sentados, el bar, los baños y, sin suerte, usé el teléfono de mi amigo para llamar al mío. Después de 2 timbres, alguien respondió. Soltó una risita áspera y colgó. No volvieron a contestar. Eventualmente lo dejé como una causa perdida y me dirigí a casa. Encontré mi teléfono en mi mesita de noche, justo donde lo dejé. Una voz extraña se escucha desde el fondo del cuarto de mi hijo. Soy una mujer de 40 años, profesional, y esta es mi experiencia paranormal. Han ocurrido otras últimamente, pero esta es la más significativa, relacionada con mi hijo de 2 años. Hace unas semanas estábamos cenando con mi esposo en la cocina. Nuestro hijo de 2 años se encontraba durmiendo una siesta tardía en su habitación. Desde la cocina podemos escuchar perfectamente cuando se despierta. Incluso podemos escuchar los sonidos previos al despertar, como moverse en su cama para quitarse las mantas. Todo en la casa estaba tranquilo y silencioso esa noche. Ni siquiera teníamos el televisor encendido. Mi esposo acababa de llegar a casa y yo me disponía a servir la cena. Básicamente estábamos disfrutando de un poco de paz antes de que nuestro hijo despierte. Entonces lo escuchamos. Primero, como decía antes, escuchamos los ruidos típicos que él hace antes de llamarnos. Da vueltas en su cama, se destapa y finalmente se sienta. Ahí es cuando habitualmente nos llama para que vayamos a buscarlo. Él suele pedir por mí o por mi esposo, indistintamente, pero esa noche no dijo papá o mamá, sino algo que hizo que se me helara la sangre. Malo. Mi esposo y yo lo escuchamos claramente. El tono de su voz era tenso, pero no como cuando se despierta de mal humor, sino más bien como cuando tiene miedo de algo. Los 2 fuimos hasta su habitación y lo encontramos sentado en su cama, totalmente despierto y tranquilo. De hecho, estaba de excelente humor. Soy fonoaudióloga y sé perfectamente que los niños pequeños suelen hablar cuando están solos. Muchas veces dicen cosas fuera de contexto. Ellos simplemente parlotean cosas inconexas, a veces refiriéndose a sus juguetes o cosas que les interesan. Nunca, sin embargo, lo había escuchado decir malo con tanta claridad e intencionalidad. Mi esposo también escuchó lo mismo, pero al encontrar a mi hijo tan calmado, lo atribuimos a uno de sus balbuceos. Más tarde esa noche, mi esposo y yo estábamos en la cama. Nuestro hijo dormía en su habitación, contigua a la nuestra, por lo que también podemos escuchar claramente cuando él se despierta. Entonces, escuchamos su vocecita, manteniendo un diálogo sumamente inquietante. Malo, dijo. 5 segundos de silencio. No me gusta. En ese momento se oyó otra voz, masculina, distorsionada, como si proviniera de un aparato de radio o algo así. Dijo, ven aquí. Mi hijo respondió con ese tono de resignación que utiliza cuando recibe alguna reprimenda. Bueno, entonces se oyó un ruido seco, como el de un objeto que cae al suelo. Mi esposo y yo salimos disparados hacia el cuarto de nuestro hijo. Lo encontramos tratando de bajar de la cama, con los piecitos en el aire. Uno de sus muñecos, colocado en un estante a buena altura, lo suficiente como para que no pueda alcanzarlo por sí solo, estaba caído. Nuestra casa es vieja y han sucedido algunas cosas extrañas, pero nada como esto. Solemos tener semanas de alta actividad y luego meses sin ningún suceso. Por mi profesión,
Sé que los niños tienen una tendencia a balbucear o simplemente a repetir frases aleatorias sin contexto, especialmente en el proceso de volverse verbales, cuando el cerebro todavía está en desarrollo y las facultades del habla pueden dispararse sin motivo alguno. De hecho, atiendo a muchos niños que despiertan en medio de la noche y simplemente hablan, lo cual suele aterrorizar a los padres, aunque lo cierto es que es perfectamente normal que los niños practiquen sus nuevas palabras en privado. Todo esto explica el parloteo de mi hijo, pero no la otra voz, ese espeluznante "ven aquí", en el que evidentemente había una nota de enojo. La voz pudo haber sido cualquier cosa, incluso mi propio cerebro, tratando de darle contexto al parloteo de mi hijo. Es la forma en la que me sentí cuando escuché ese "ven aquí", lo que me aterroriza. Sentí un miedo profundo, físico, como cuando todos tus músculos se tensan esperando recibir un golpe o algo así. Durante los días siguientes, mantuve una especie de guardia nocturna en la habitación de mi hijo, hasta donde el sueño me vencía. Nunca más volví a escuchar nada extraño. Sin embargo, cada vez que oigo que mi hijo comienza a despertarse, en cualquier momento del día, me paralizo, como si de algún modo esperara volver a escuchar esa voz. Las vidas alcanzadas por el flujo inconsciente e insostenible de la irregularidad en la que nuestra realidad se mantiene danzando al ritmo de una naturaleza vibratoria nos puede alcanzar a todos.